Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Les recordamos que ahora estamos también a través de HRN, La Voz de Honduras. Hoy hablamos del talento hondureño, de los jóvenes catrachos que triunfan en el exterior y que ponen en alto el nombre del país, de educación, de cultura, de economía, de finanzas. Estos temas los vamos a abordar hoy con Arturo Castellanos Bueso, catedrático de un prestigioso centro educativo en Nueva York. ¿Qué tal? Buenas noches, Arturo, bienvenido. Gracias, Rosendo. Buenas noches, un placer estar aquí con usted y su tan gustado programa. Bueno, ¿cómo fue esa evolución? ¿Cómo logró posicionarse siendo muy joven y obtener un doctorado en una universidad prestigiosa de los Estados Unidos y ahora ser catedrático? Yo creo que las cosas van pasando, o sea, no es como que lo planeé todo y lo tenía todo súper estructurado. O sea, al final creo que es cuestión de hacer un trabajo bueno y el talento va pasando. En el camino nos vamos encontrando con personas que siempre están dispuestos a levantarnos, pues como a sacar lo mejor de nosotros y en ese caso yo tuve una mentora, Mónica, que estuve trabajando con ella hice una maestría en la Universidad de FIU en Miami y ella me impulsó a hacer el doctorado. O sea, me dijo que ya estaba demasiado involucrado en sus proyectos y que si me iba a dejar la tirada a ella, entonces me dijo aplicar el doctorado, creo que vas a ser un buen candidato y así fue, pero fue simplemente que el esfuerzo se va reconociendo a medida uno va avanzando. Es difícil para un hondureño entrar en ese mundo de la educación al alto nivel que muestra Estados Unidos. Yo creo que, o sea, es cuestión de actitud personal. En mi caso en particular, estaba compitiendo con gente muy capaz de todos lados del mundo y creo que con el trabajo, con la constancia, con la perseverancia, uno se va dando a conocer y creo que esa es una característica que tenemos los hondureños, o sea, que donde nos metemos le echamos ganas y vamos saliendo adelante. Y, o sea, así como yo, hay muchísimos casos de hondureños que están triunfando en distintos campos de investigación, medicina, negocios. Entonces creo que soy uno más de ellos. Estamos aprovechando en Honduras, Arturo, el talento, esa capacidad que se descubre en muchos jóvenes, ahora sobre todo con estas tendencias de la cuarta revolución, como llaman a esta influencia del internet. O sea, como hondureño creo que, y es un sentimiento que comparten muchas de las personas con las que hablo que están en el exterior, muchos amigos. O sea, tenemos un cariño a Honduras, siempre estamos viendo la forma de ayudar, de regresar, de colaborar con gente local y eso al final tiene un peso, pues, o sea, todas estas son oportunidades que hay que aprovecharlas, o sea, es educación que luego cuando regresemos a Honduras se van a poner al servicio del país y al servicio de la gente y al final consiste en ver cómo nuestras aptitudes, cómo el conocimiento que hemos adquirido, cómo lo podemos poner al servicio de la sociedad y ahí es donde se hace la diferencia. El caso de Arturo Castellanos Bueso, se graduó en Honduras, aspiró a una beca en los Estados Unidos, lo logró, tuvo un máster ahora, un doctorado. ¿Cómo aprovechar ese talento que en su caso se quedó sirviendo allá, pero con frecuencia viene a Honduras?
para que esos conocimientos también lleguen a otros sectores y se aprovechen en realidad por mucho hondureño talentoso que por circunstancias de la vida no puede optar a esas becas o no puede salir al exterior a cultivarse más? Sí, esa es muy buena pregunta. Creo que estamos en un mundo globalizado que ya si pensamos de fronteras, las fronteras ya no existen, pues. Entonces, yo ahora trabajo remotamente con muchísima gente en distintas partes del mundo. Trabajo con colegas que son hondureños también. La frontera es una frontera que si nos las ponemos una frontera mental, porque ya la verdad que con la tecnología podemos hacer muchísimo de donde sea que estemos. Entonces, si hay talento, si hay actitud de parte de alguien, siempre va a encontrar a alguien con quien trabajar. Ese es mi caso. O sea, fue un caso que me encontré con alguien que estaba haciendo algo que a medida que lo empecé a hacer y me empezó a gustar, me apasioné y nunca pensé que iba a terminar haciendo un doctorado. Y al final, pues viendo hacia atrás, el tiempo pasaba muy rápido y no siento como que fue un tiempo que fue difícil. O sea, al final cuando uno trabaja con gente que está a gusto con ellos, es muy productivo y el tiempo vuela. ¿Cómo ir superando para la juventud todas estas barreras? Ahora esta eliminación de fronteras que nos ha dado el internet y las redes sociales nos presentan mucha facilidad, pero muchos cuando salen enfrentan un nuevo mundo que a veces no voy a decir fracasar, que a veces les presenta ciertas limitaciones. Para esos jóvenes que están saliendo ahora, ¿qué experiencia comparte? ¿Cómo enfrentarse a ese mundo? Porque son muchachos de apenas 18, 17, 19 años que están dejando su hogar y van a otro ambiente, a otro tipo de espacios, Arturo. Bueno, les digo que podemos resolver cualquier problema. Al final yo salí con 17 años y de Honduras y pues en algunos momentos pues uno se siente solo, tiene dificultades, pero o sea, al final es parte de conocerse a uno mismo también. O sea, eso tal vez un problema que tenga, cómo lo podemos afrontar, pues, y cómo podemos siempre tener una mentalidad positiva de bloquear lo negativo, ver lo positivo de todo lo que hacemos en el día a día y que eso nos ayude a que nos dé fuerza para seguir adelante. O sea, no es todo color de rosas, o sea, siempre hay altos y bajos, pero o sea, luego empujando, viendo hacia atrás, dice, al final todo va a estar bien, ¿no? Es decir, aquí hay que enfrentar un mundo con mucho positivismo. Totalmente. Porque bien me dice, la dificultad la vamos a tener. Totalmente. Y creo que para cualquier desafío que tengamos en nuestras vidas es una actitud ganadora, siempre. ¿Qué es lo más difícil que normalmente viven? Usted ya pasó esa experiencia. Yo creo que la familia siempre es un apoyo fundamental. O sea, siempre hemos crecido con primos, padres, hermanos y son un bastión súper importante en nuestras vidas. Y después, pues uno va buscando gente que sea afín a esas experiencias que hemos vivido en el pasado y va encontrando gente que es muy especial y se vuelve gente muy importante en la vida de uno para el resto de la vida. Entonces, cuando es normal tener miedo a explorar algo que es nuevo para nosotros, pero siempre vamos a ir encontrando gente que está dispuesta a ser parte de la vida nuestra. Y independientemente del país a donde se vaya, usted tuvo la oportunidad de obtener su título en Estados Unidos. Cuando se va a cualquier nación del mundo, ¿cómo aprovechar esta facilidad que da la comunicación ahora para no sentirse solo? Sí, bueno, o sea, si pensamos en tecnología, al final
yo me gradué de la escuela en el 2003, fui a la universidad por ese año. Todavía no existía WhatsApp, la tecnología ha avanzado muchísimo en 10 años y es interesante que los ciclos de la tecnología avanzan muchísimo más rápido. O sea, 2, 3 años en tecnología es una eternidad en cualquier otra industria. Entonces, al final, pues la tecnología al final lo que hace es conectarnos, o sea, que estemos cerca del otro, independientemente que estemos a una distancia bastante grande. En aquel entonces, pues yo hablaba tal vez una vez por semana y una versión resumida con mis padres, ¿no? Porque no había ese acceso todavía a Skype, entonces, pero no habían tantas computadoras que tuvieran toda la facilidad para comunicarme con ellos. Pero creo hoy que esa barrera es historia y es una facilidad y una herramienta fabulosa para una buena relación. Totalmente, totalmente. Estar conectados, creo que, o sea, al final uno se asocia con otras personas, tiene esa empatía, dificultades que tiene, alegrías que tiene, compartir todo eso, eso le cambia la vida a uno. Está con nosotros esta noche al banquillo Arturo Castellanos Bueso, catedrático hondureño en los Estados Unidos. Una pausa, en breve continuamos. Si usted piensa YouTube, Netflix y todos estos servicios no hubiesen sido posible en el 2003, en el 2004, porque en nuestro teléfono móvil no teníamos la capacidad para hacer un streaming de una película en ese momento. Seguimos esta noche al banquillo con Arturo Castellanos Bueso, catedrático en los Estados Unidos. El anglosajón es muy respetuoso en el aspecto de la comunicación y ya digamos a nivel de una universidad, de un college, mucho más. No tiene dificultad cuando lo llaman doctor. No, creo que, o sea, tiene razón. Es cierto que en Estados Unidos, pues, la gente se dirige a uno como doctor o profesor y al principio sí que era un poco raro, pero también es una cuestión cultural, o sea, y también de crear como una especie de aprecio y esto fue estudiantes que me lo dijeron y por eso ahora ya pues normal. ¿Cómo es esa vida de catedrático con el alumno siendo joven que de pronto puede tener hasta un estudiante mucho mayor? Sí, interesante. Yo doy clases a estudiantes de Master en Business, o sea, lo que se llama MBA, ¿no? Y tengo estudiantes que son mucho mayores que yo. Creo que lo afrontan con una madurez en el sentido de que ya a medida que las clases van pasando, entienden que tienen mucho que aprender de los profesores y se crea esa relación de mutuo respeto. Particularmente yo estoy en un área que muchos estudiantes es nueva para ellos y luego me dicen, me encantó tu clase, me quiero dedicar a esto, ¿no? Que fue un poco la sensación que yo tuve cuando yo hice la maestría, que es el área de Analytics. Y al final buscan maneras de entrar a ese mundo y trabajo, pues, soy mentor de ellos en proyectos de analíticas para que tengan algo en su currículum que puedan presentar y poder aplicar a esas posiciones en empresas que son sobre todo de tecnología, por lo general, o de banca, etcétera. Y es un escenario tan amplio y tan cambiante que hay que estar en el día a día. Sí, bueno, mi responsabilidad principal es la investigación. Entonces trabajo muy de cerca con compañías en Estados Unidos y son compañías que dicen tenemos este problema, no tenemos los recursos tal vez porque estamos apagando 1000 fuegos o tenemos que dedicarnos a lo que hacemos o nos debemos a
a los inversionistas, etcétera, y vienen a la academia y tratamos de crear equipos multidisciplinarios con otros profesores y con estudiantes para tratar de resolver un problema. Es mucho más práctico que práctico. Teórico. Es muy práctico. Siempre nosotros basamos todo en fundamentos teóricos. Al final, pues los problemas a veces, si se le pone un fundamento más teórico, de ver cuál es realmente el problema, cuál es la raíz del problema, especialmente cuando estamos hablando de tecnología y compañías, hay un componente humano ahí, que no necesariamente es la tecnología que está fallando, pero es simplemente que no hay un alineamiento entre el comportamiento del empleado y utilizar bien esas tecnologías para que sea a su favor. Al final, una tecnología es agnóstica en el sentido de que es neutral, o sea, una computadora no es buena o mala, es cómo utilizamos esa computadora lo que nos puede facilitar el día a día en nuestro trabajo. En este mundo de actualización, siempre hay inquietudes como el tiempo en que se debe estar dedicado al mismo. ¿Hay parámetros, Arturo, o es libre? Yo creo que cada quien funciona de su manera, ¿no? O sea, yo en mi caso particular, cuando estoy tratando de resolver un problema, pues me meto de lleno y me cuesta desconectar, pero o sea, hay gente que a veces es cierto que es bueno desconectar y luego mientras desconectamos me voy a jugar un partido de fútbol o me voy con mis amigos y tienen la idea. Porque esto siempre ha generado ahora mismo ese conflicto, si hay que ser muy aferrado o tener el esparcimiento, incluso para refrescar la memoria. Totalmente. Yo creo que en cuanto a productividad, refrescar la memoria es lo mejor. O sea, siempre que tengo un problema y duermo con ese problema, por lo general, ahí es donde vienen las ideas. Entonces, cada quien funciona de una forma diferente, pero creo que en general eso funciona. ¿Cuáles son los negocios que ustedes han identificado en esa gama que tiene el mercado estadounidense y el mundo en general, ideales para aprovecharlos para nuestros países? Sí, yo creo que el campo particularmente de la inteligencia artificial aplicada a negocios es muy reciente y lo que ha impulsado el desarrollo en este campo es pues ciertas innovaciones. Antes no teníamos la tecnología para procesar los datos, ahora la tenemos. Entonces, eso hace que el campo ha crecido exponencialmente en los últimos 7 años. O sea, de inteligencia artificial en general, hemos venido hablando desde los años 50 con Alan Turing o sea, todo esto no es nuevo, pero la tecnología no estaba ahí. Y lo podemos hacer el paralelismo en las telecomunicaciones. O sea, si usted piensa YouTube, Netflix y todos estos servicios no hubiesen sido posibles en el 2003, en el 2004, porque en nuestro teléfono móvil no teníamos la capacidad para hacer un streaming de una película en ese momento. Eso va evolucionando. Ahora estamos en la 4ª generación haciendo la transición a la 5ª generación de telefonía móvil, lo que le llamamos 5G. Y todo esto abre un nuevo campo, porque ahora vamos a poder procesar datos en el teléfono móvil ancho de banda mucho más elevado. Entonces, esto facilita mucho la creación de nuevos servicios encima de esa plataforma. El gran negocio del mundo en el próximo lustro, o pongamos una década, es la telecomunicación. Yo creo que sí, y también pues nosotros estamos hablando antes hablábamos lo que le decíamos mobile first, nos dimos cuenta de que muchos de los usuarios ya no eran usuarios necesariamente de una computadora, sino que ya muchos más tenían un teléfono móvil, ¿no? Y empezaban a hacer muchas de sus actividades a través del teléfono móvil. El teléfono móvil es una tecnología
que extiende nuestras capacidades como humanos. O sea, todas nuestras capacidades cognitivas son elevadas por el uso de esa telefonía móvil. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial primero. O sea, la experiencia del usuario cuando consume productos y servicios, mejorarla. Y sí es cierto que la tecnología va a hacer que ciertos puestos de trabajo desaparezcan, pero también crean nuevos. Y uno de ellos es crear experiencias buenas para el usuario. O sea, ahora... Este es un punto clave porque se ha estado generando a nivel de los países de América Latina, aquí excluimos Estados Unidos, con una tecnología de punta de primera, pero sí se genera esa inquietud de que al final va a venir un desplazamiento para la clase trabajadora en este mundo de la tecnología, en donde ahora vemos incluso hasta robots ya cumpliendo función que antes era imposible imaginarla. ¿No hay que tener miedo a esto, Arturo? Bueno, primero para expandir, creo que en Estados Unidos también existe ese mismo miedo. Eso es un miedo que es global. Muchos de los trabajos que se están automatizando permiten que ese empleado se mueva a una función que es más creativa. Al final, nosotros pensamos de inteligencia artificial y pensamos que es un robot que piensa, que es autónomo, que puede tomar decisiones. Y la realidad no es esa, pues estamos muy lejos de estar ahí entonces el usuario tiene mucho que aportar en cuanto a creatividad, a poder abstraerse, ya que no estoy haciendo este trabajo mecánico, ahora veo toda la función desde un panorama más global, qué puedo mejorar, cómo puedo hacer una reingeniería de un proceso. Pero esto es un problema en Estados Unidos también. O sea, ya con vehículos autónomos ya no va a existir pues camioneros que llevan camiones del punto A al punto B y al final, si usted se fija, es una infraestructura. Ellos se quedan tal vez en un hotel o comen en un restaurante entre el punto A y B y todo esto va a cambiar. Hay algo interesante en Estados Unidos que se habla de ponerle un impuesto a un robot que le quita un trabajo a un empleado. Son cuestiones que tenemos que pensar y que tenemos que analizar, pues, porque al final sí es cierto que si desplazamos a alguien que ha trabajado 10, 15, 20 años a una posición y está muy preparada para esa posición, es muy difícil volver a entrenar a esa persona para otra posición, especialmente en tecnología, que como lo dijimos al comienzo, los ciclos son tan cortos. Entonces siempre nos tenemos que estar reinventando a nosotros mismos para poder ser relevantes. Entonces hay conceptos que por ejemplo, tener impuestos para esos robots o que esos robots, pues esos impuestos vayan generados para educación y que todos estos individuos que han sido desplazados puedan dedicarse a algo nuevo. Incluso hay conceptos de tener un ingreso, se llama Universal Basic Income, que es darle un dinero mensualmente al individuo sin ningún tipo de preguntas, para que ese individuo pueda, no sé, ir a la escuela o crear un emprendimiento, etcétera. O sea, son conceptos que a nivel global tenemos que tener una conversación de qué va a pasar. Está con nosotros esta noche al banquillo Arturo Castellanos Bueso. Una pausa, ya volvemos. El título académico en sí en Estados Unidos para las compañías de tecnología, especialmente Silicon Valley, eso pues pasa a un tema secundario. Si yo tengo a alguien que tiene muchos títulos versus alguien que ha hecho muchísimas cosas con los recursos que tenía, se valora muchísimo. Sigue con nosotros esta noche al banquillo Arturo Castellanos Bueso. ¿Cómo aprovechar todo este mundo para que los talentos lleguen a los grandes mercados? Yo creo que
parte de aprovechar siempre es ver un caso de éxito, ¿no? Un problema que es constante, hacer un piloto de decir esta es la solución que yo propongo y ver que funciona y ya se empieza a hacer un emprendimiento, un desarrollo, ya más gente se va uniendo al equipo y ya va creando algo que se va haciendo un movimiento más fuerte. ¿Es recomendable crear redes? Porque muchas veces hay temores, no se atreven, pero en grupo de pronto resulta mucho más fácil. Sí, yo creo que ese es algo que sí me gustaría enfatizar, que si usted se fija, mi experiencia con estudiantes en Estados Unidos, con lo poco que aprenden, ya ellos están listos para lanzarse y decir, ahora quiero resolver este problema. Entonces usted se queda así como, wow. O sea, porque muchas veces nos ponemos nuestras propios bloqueos de decir, Hay barreras. no sé lo suficiente, y al final pues consiste en arrancar y ver cómo resolvemos los problemas a medida vienen llegando. O sea, si algo muy recurrente en emprendedores en Estados Unidos y cuando les hacen entrevistas es, si hubiese sabido todos los problemas que iba a tener cuando empecé, probablemente no hubiese empezado. O sea, pero empiezan y van resolviendo los problemas en el camino, ¿no? Entonces creo que eso sí es un cambio de mentalidad que es súper interesante adoptarlo, porque nos hace hacer cosas que a lo mejor nos incomodan o creemos que no estamos listos y al final pues siempre se une gente que nos complementa y vemos cómo podemos ir resolviendo esos problemas. ¿Y cómo superar en un momento el tema del recurso financiero? Porque en algunas ocasiones, Arturo, y no sé si usted ha tenido esas experiencias, el talento, la sabiduría ya está, pero falta el impulso económico. De pronto en Estados Unidos no se ve esto, pero sí en nuestras sociedades latinas. Yo creo que en Estados Unidos también, o sea, a veces nos da la impresión de que la gente y hay capital riesgo y que ellos vienen y tiran el dinero. Al final ellos invierten en equipo de personas, invierten en un problema, si ellos están interesados en resolver ese problema y si realmente ese equipo tiene la capacidad para resolver ese problema. En cuanto a emprendimientos, creo que estamos en una época donde podemos emprender con poco. Ya tenemos servicios como Amazon, que a medida que uno va creciendo, va expandiendo pues, la capacidad de los servidores, etcétera. Pero usted puede hacer un piloto de lo que quiere resolver, el problema que quiere resolver, con pocos recursos. Ya usted lo pone al aire en el internet, ya hay usuarios que dicen, me interesa eso, es un problema que yo también tengo y me gustaría utilizar tu producto, tu servicio, y así es como nacen las ideas, pero al final todas las compañías que nosotros pensamos, el top 5 de compañías de tecnología, pues empezaron pequeños, o sea, empezaron en un garaje, empezaron en la universidad, pero nunca se imaginaron que iban a llegar a hacer lo que han hecho hasta ahora, y por eso, volviendo a esa idea de empezar es lo más importante. Y esa facilidad que le permite despachar o convertirse en un empresario desde casa. Totalmente, es que ese es el tema de no ponernos fronteras nosotros mismos, porque o sea, nosotros pues trabajamos con desarrolladores que están en Latinoamérica, en India, en Europa, y son igual de capaces o incluso más capaces del talento local, pues en Estados Unidos o lo que sea. O sea, al final esas barreras no existen y esa es la ventaja, y ahí es donde yo incito pues a jóvenes que estén en el área de tecnología. Hay muchos recursos de universidades muy prestigiosas en Estados Unidos, totalmente gratuitos, plataformas como Coursera, ¿no? Que ya usted puede agarrar una especialización, hacer proyectos, conectar con otra gente que también está haciendo esa especialización, empezar un proyecto nuevo y
y quién sabe, pues a lo mejor empezar una compañía y desarrollar algo interesante. ¿Es básico el inglés o no necesariamente? Yo creo que el inglés es básico. El inglés es básico y creo que pues debemos poner nuestro esfuerzo para saber inglés. O sea, también incluso plataformas, hay un guatemalteco que desarrolló una plataforma que se llama Duolingo, Luis Bonan, y es fantástica. O sea, uno puede llegar muy lejos de forma gratuita, interactuando con una aplicación móvil. A nivel de los países de la región, en los estudios que han realizado, ¿cuál es el que más ha avanzado, el que más interés muestra en este momento para entrar en este mundo de las telecomunicaciones? Yo creo que hay varios países interesantes. Colombia, Chile es uno de ellos. Desde el gobierno han adoptado mucho crear ecosistemas para desarrollo de emprendedores en tecnología, y creo que ese es un ejemplo interesante a tomar, pero desarrolladores como individuos, a pesar de que inclusive la infraestructura en el país no esté, toda Latinoamérica. Entonces, para aquellos que nos están escuchando, o sea, es cuestión de individualmente qué es lo que quiero llegar a ser yo. Es de proponérselo. Proponérselo. Los recursos están en línea. Ya el título académico en sí en Estados Unidos, para las compañías de tecnología, especialmente Silicon Valley, eso pues pasa a un tema secundario. Si yo tengo a alguien que tiene muchos títulos versus alguien que ha hecho muchísimas cosas con los recursos que tenía, se valora muchísimo. Es asunto de ingenio, Es ingenio. de talento que puede ser nato. Claro, porque al final todas estas compañías necesitan gente con esa mentalidad de ingeniería. Tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? No me importa si no tenés un título, o sea, lo que quiero es llegar a desarrollar este problema y tal vez, no sé, esto es algo que le va a funcionar a la sociedad. Y debemos decir en esto, Arturo, que no es que estemos diciendo que no estudia alguien, Claro. Es básico el estudio, el aprender cada día más, pero sí el que conoce y aplica puede triunfar, y lo podemos ver en grandes potentados de este mundo de las telecomunicaciones que abandonaron la universidad y hoy son multimillonarios. Totalmente, pero o sea, no nos podemos ir a los extremos, pues siempre hay casos y no podemos agarrar ese caso porque son casos de Excepciones de la individuos regla. que son excepcionales. O sea, pero usted al final, una universidad, un título, lo que le da es un moldeado a su cabeza, una estructura para poder enfrentar un problema, para poder trabajar en equipo con otros individuos de diversas campos y tratar de resolver algo. Entonces tampoco nos podemos enfocar. Es interesante ver estos casos, pero la verdad que lo normal es tener unos fundamentos teóricos que nos faciliten en la solución de problemas. Está con nosotros al banquillo Arturo Castellanos Bueso. Una pausa, en breve continuamos. Aquí es donde vamos a que la tecnología no reemplaza al médico. La tecnología lo que hace es facilitarle al médico, o sea, decirle, hey, ten cuidado acá, mira acá, ¿qué te parece? Sigue con nosotros Arturo Castellanos Bueso. ¿Ha pensado seguir los estudios o ya ahí está orientado a la docencia en Estados Unidos? Sí, bueno, ahora ya pues el doctorado es el nivel más alto, ahora me estoy dedicando a la investigación y a la docencia. Y pues tengo tanto la investigación como la docencia están en el área de las analíticas. Entonces es interesante porque usted lo que trabaja con una compañía, lo que aprende, luego va a la clase y lo puede transmitir y comunicarse, discutir con los estudiantes, problemas similares que ellos han tenido en sus organizaciones y cómo los han afrontado, y
de ahí se crean las buenas prácticas. ¿Están llegando latinos, mentes brillantes a estas universidades de Estados Unidos? Sí. ¿O es más el talento que llega de los países asiáticos y del propio Estados Unidos? Pues esa es una interesante la pregunta, porque sí hay muchos estudiantes asiáticos, latinos, hay muchísimos también, estudiantes, pues en mi campo, que es los sistemas de información, estudiantes de India, de China, pero lo interesante es que muchos de estos estudiantes ya no se están quedando en Estados Unidos, y creo que esa es una oportunidad que está perdiendo Estados Unidos de tener ese talento y no mandarlo hacia afuera, porque al final nos encargamos en desarrollar al estudiante, en darle todas las mejores prácticas y luego se lo ponemos muy difícil para que se quede. Entonces, es como una fuga de talento que se pudo quedar en compañías en Estados Unidos, a nivel de políticas. Pero abre un mercado, Arturo, al mundo, porque si se va a la India, si se va a la China, Japón, puede venir a Honduras, a Colombia, genera la competencia que al final contribuye al desarrollo. Totalmente, pero también yo considero que después de esos fundamentos teóricos es interesante darles una experiencia práctica también, y que pueden las compañías americanas pues desarrollar ese talento, tener ideas frescas, y sí, efectivamente, luego se terminan yendo a sus países, crean un mercado más competitivo. Bueno, viene de familia ligada a las ciencias médicas. ¿Cómo aplicar esta inteligencia artificial en negocios al tema de la salud que tiene tanta demanda hoy en el mundo? Sí. Bueno, brevemente, para explicar un poco, para que el oyente sepa qué es la inteligencia artificial, es un programa, un algoritmo que en función de datos históricos pues determina un patrón en esos datos y pues da una probabilidad de que basado en estos datos es posible que tenga esto, ¿no? Entonces, como profesor yo puedo tener varios estudiantes, y si yo quiero saber si mis estudiantes están aprendiendo o no, yo les puedo dar una guía de estudio. Si yo genero una guía de estudio de 20 preguntas y los quiero examinar de mi tema, yo no le voy a dar toda la guía de estudio, porque cuando vengan al examen y yo saque una pregunta de esa guía, ellos van a saber la respuesta. El problema es que no voy a saber si saben la respuesta porque se aprendieron la guía o porque realmente entendieron los conceptos detrás de los problemas en esa guía y los pueden abstraer y aplicar a un problema nuevo y resolver ese problema. Entonces, al final es similar. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un banco muy grande en España que ellos querían determinar, tenía un problema de que algunos clientes se estaban yendo, y lo que queríamos determinar es en 6 meses quién tiene una probabilidad alta de dejar de hacer banca con nosotros, ¿no? Y es una base de datos de 2 millones de usuarios, 65 millones de transacciones de esos usuarios, y de esos menos del 4% dejaban de hacer banca. Esos son datos históricos que ya pasaron. En función de eso, nosotros aprendemos cuáles son los patrones de la gente que deja de hacer banca con nosotros, y cuando viene en nuestra base de datos, cuando hay un usuario que no sabemos si se va a ir o no se va a ir, basado en estos históricos, nosotros podemos determinar la probabilidad de esta nueva persona a irse o no irse en 6 meses, ¿no? Entonces, si lo pasamos al ámbito médico, al final el algoritmo aprende algo que es un conocimiento tácito del médico, ¿no? O sea, en función de datos históricos, este tipo de pacientes tiene una complicación a los 6 meses, ¿no? Entonces, pacientes nuevos en función de sus signos vitales, de sus características de exámenes laboratoriales, historia clínica, nosotros podemos ver y encontrar esos patrones, y que eso le ayude al médico a tomar una decisión en función del riesgo de este paciente
a poder llegar a tener esa condición. Entonces, al final, es un concepto que es bien sencillo y se puede aplicar a distintas industrias. En 2010 pasó algo interesante en el campo de la inteligencia artificial. Un grupo de académicos en la Universidad de Toronto desarrollaron pues, la forma de procesar datos con tarjetas de video. Y eso era, la escala del performance era mucho más alta que con un sistema, con una computadora común. Entonces ya ahora podemos procesar imágenes, video. Entonces usted una radiografía de un pulmón, usted puede enseñarle, esta es una radiografía de un caso de neumonía, esta otra radiografía no es de un caso de neumonía. Y si tiene suficientes imágenes, una radiografía de un paciente nuevo, como el algoritmo ya aprendió cuáles son los patrones de alguien que tiene neumonía, aplicamos ese conocimiento a y le dice al médico, tiene un porcentaje alto de tener neumonía, ¿no? Entonces ya tal vez le puede indicar en la radiografía y el médico valida esa información. Pero aquí es donde vamos a que la tecnología no reemplaza al médico. La tecnología lo que hace es facilitarle al médico, o sea, decirle, hey, ten cuidado acá, mira acá, ¿qué te parece? Basado en datos históricos, creemos que tiene un porcentaje alto de que sea neumonía. Y eso lo vemos en el día a día. Nosotros interactuamos con inteligencia artificial cuando vemos una película en Netflix, cuando ponemos una canción en YouTube. Todas esas recomendaciones son basadas en datos históricos de gente que es similar a uno. O sea, las películas que yo veo y que me gustan, tal vez una película que no he visto, pero que alguien similar a mí la ha visto y le gustó, pues ya se vuelve una recomendación para mí. Entonces, es un campo que en la industria que sea, ya está de lleno la inteligencia artificial. Arturo, le agradezco. Feliz Rosendo, noche. ¿Se queda una buena temporada en el país? Voy a estar hasta agosto, ya me incorporo otra vez a las clases a finales de agosto en Nueva York. Suerte con los jóvenes y adultos que están bajo su responsabilidad en el colegio. Gracias, Rosendo. Con nosotros esta noche al banquillo Arturo Castellano Bueso por su sintonía. Muchas gracias.